Ejes oculares principales. A lo largo de la historia se han descrito varios ejes y ángulos oculares, a veces con definiciones confusas o contradictorias que intentaré aclarar en este y otros vídeos. Algunas definiciones son puramente teóricas y otras prácticas empleadas en el diagnóstico clínico. Eje óptico. Eje óptico verdadero. En un sistema óptico tradicional, los elementos ópticos son rotacionalmente simétricos, sin inclinación ni descentramiento entre ellos y con sus centros de curvatura perpendiculares y totalmente alineados en el eje óptico. La luz que pasa por el eje óptico no se refracta y está libre de distorsiones. Si el ojo humano tuviese un eje óptico verdadero, sería perpendicular a la córnea y el cristalino, pasaría por el centro de la pupila, por el punto nodal, por el centro de rotación y por el centro de la retina, y las 4 imágenes de Purkinje se encontrarían en dicho eje. El eje óptico coincidiría con el eje visual y con el pupilar. Eje óptico humano. En el ojo humano, los elementos ópticos no son rotacionalmente simétricos, sus superficies ópticas están descentradas y algo inclinadas entre ellas, y las 4 imágenes de Purkinje reflejadas en la superficie externa, Purkinje 1, e interna de la córnea, Purkinje 2, y en la superficie anterior, Purkinje 3, y posterior, Purkinje 4 del cristalino, no están alineadas, no son coaxiales. Por lo tanto, en el ojo no existe un eje óptico verdadero, pues incluso definiendo el eje óptico como la línea que mejor se adapta a las imágenes de Purkinje, el eje no coincide con el centro de la mácula. Eje óptico. Es una línea imaginaria perpendicular a la córnea que pasa por el punto nodal. Contiene o están próximos el centro de rotación y los centros de curvatura de la córnea y del cristalino. Usualmente es temporal al centro de la pupila, como muestra la imagen, y en la retina se localiza entre el centro de la mácula y la papila. Eje visual. Es una línea imaginaria que une el punto de fijación con el centro de la mácula. Pasa por el punto nodal y suele ser nasal inferior respecto al centro de la pupila. El reflejo luminoso corneal, Purkinje 1, se forma cuando el eje visual atraviesa la superficie anterior de la córnea. Eje pupilar. Es una línea imaginaria que pasa por el centro de la pupila y es perpendicular a la superficie anterior de la córnea. Se puede observar directamente y llega al polo posterior ligeramente nasal e inferior al centro de la mácula. Si observamos un ojo de frente, el eje pupilar se encuentra en el centro de la pupila a una distancia intermedia entre el eje visual situado en el lado nasal y el eje óptico en el lado temporal. Línea principal de mirada. Es una línea imaginaria que une el punto de fijación con el centro de la pupila. Si un paciente fija correctamente, el centro de la pupila define la línea principal de mirada en cirugía refractiva. Si el punto de fijación está alejado, la línea de mirada es paralela al eje visual. Eje de fijación. Es la línea que une el punto de fijación y el centro de rotación del ojo, que permanece prácticamente inmóvil cuando el ojo gira en la órbita. Este eje es la referencia para la medida de los movimientos oculares. Varía al cambiar el punto de fijación. Eje de fotorreceptores.
Es un eje donde la sensibilidad a la luz es mayor, que pasa por la pupila y es coaxial con el eje de fotorreceptores. Este eje tiene interés teórico, pero no se emplea en estudios clínicos. Efecto Stills-Crawford. Indica la sensibilidad direccional de los conos respecto a la pupila, que parece estar apodizada, parcelada. Al proyectar haces de luz muy finos en diferentes zonas de la pupila, existen diferentes áreas de sensibilidad. Una luz de la misma intensidad produce mayor respuesta en los conos si entra por el centro de la pupila que si entra por los bordes y llega inclinada a los conos. El pico de sensibilidad máxima coincide con el eje de los fotorreceptores, que no se encuentra en el centro de la pupila, sino desplazado entre 0,2 y 0,5 milímetros hacia la parte nasal. El conocimiento de los principales ejes oculares es importante para realizar el centrado de las lentes intraoculares, especialmente multifocales, y de las ablaciones con láser de excímero en cirugía refractiva. Entre los ejes citados se forman ángulos de importancia clínica.